Nunca pensé que iba a escribir algo así aquí, pero honestamente ya no sé qué más hacer. Tengo 34 años, soy abogada y vivo en Ciudad de México. Siempre he sido la persona racional de mi grupo, la que no se deja llevar por el pánico, la que revisa cláusulas antes de firmar cualquier cosa, la que desconfía por defecto. Mi vida, hasta hace unos meses, era bastante predecible: trabajo, gimnasio 3 veces por semana, cenas con mis amigas los viernes y domingos familiares en casa de mi mamá. Nada extraordinario. Nada que justificara que hoy esté escribiendo esto con las manos temblando. Decidí contarlo ahora porque siento que estoy perdiendo el control de mi propia historia. Y eso, para alguien que vive de analizar versiones, pruebas y testimonios, es aterrador. Siempre pensé que mientras tuviera los hechos claros, podía manejar cualquier situación. Pero hay cosas que no encajan, que no puedo explicar, y me están empezando a afectar más de lo que quiero admitir. Todo comenzó un martes por la tarde. Lo recuerdo bien porque estaba agotada y ya estaba pensando en irme cuando mi asistente me dijo que había una mujer insistiendo en verme sin cita. Normalmente no acepto casos así, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo salir. Cuando la vi me sorprendió lo joven que parecía, aunque después supe que tenía 39. Se veía descompuesta, como si llevara días sin dormir. Las manos le temblaban. Yo estoy acostumbrada a clientes angustiados, divorcios complicados, violencia económica, custodias peleadas, pero ella tenía algo diferente. No era solo miedo. Era urgencia. Se sentó frente a mí y casi sin saludarme me dijo que necesitaba divorciarse de inmediato porque estaba convencida de que su esposo planeaba matarla. Así, sin rodeos. Yo sé que suena exagerado, y en ese momento lo pensé. Mi reacción automática fue profesional. Pregunté si había denuncias previas, órdenes de restricción, pruebas, mensajes amenazantes. Ella negó casi todo. No tenía golpes recientes ni antecedentes formales. Solo sensaciones, cambios de actitud, comentarios raros que él hacía cuando creía que ella no lo escuchaba. Decía que él hablaba de ella como si ya no estuviera. Mientras me contaba, yo trataba de mantener la objetividad. He visto muchos casos donde el miedo es real pero la amenaza no es inmediata. También he visto lo contrario. No quise minimizarla. Le expliqué el proceso, los tiempos, las medidas cautelares que podíamos solicitar. Ella me interrumpía constantemente preguntando cuánto tardaría todo, si podía desaparecer legalmente, si existía alguna forma de borrarse sin dejar rastro. Eso me incomodó. No era una pregunta común. Recuerdo que en un punto me miró fijamente y me dijo que él era muy inteligente, que sabía manipular a todos, que siempre parecía encantador frente a los demás. Dijo que si ella intentaba irse sin asesoría, nadie le creería. Y ahí fue cuando sentí algo raro. No miedo, todavía no. Más bien una especie de presión en el pecho. Como si estuviera entrando en algo más grande de lo que aparentaba. Aún así, acepté el caso. No porque creyera al 100% que su esposo quería matarla, sino porque vi a una mujer desesperada. Firmamos el contrato, me dejó un anticipo en efectivo y me pidió discreción absoluta. Insistió en que no llamara a su casa, que solo nos comunicaríamos por un número alterno. Yo lo anoté todo, tratando de no mostrar que algunas cosas me parecían fuera de lo normal. Esa noche al llegar a mi departamento pensé en ella más de lo que debería. Intenté convencerme de que era solo otro caso complicado. Me dije que no podía involucrarme emocionalmente. Pero había algo en su mirada, en la forma en que apretaba el bolso contra el pecho, que no me dejaba tranquila. Aún así, seguí con mi rutina. Al día siguiente comencé a redactar la demanda. Lo extraño es que nunca llegué a presentarla. Porque 2 días después, cuando intenté contactarla para revisar unos documentos, su número ya no existía. Y lo que pasó después fue lo que realmente cambió todo. Porque 2 días después, cuando intenté contactarla para revisar unos documentos, su número ya no existía. Al principio pensé que había anotado mal un dígito. Me ha pasado antes. Revisé mi libreta, el contrato, incluso el registro de llamadas de mi celular. Era el mismo número. Llamaba y me mandaba directo a una grabación automática diciendo que esa línea no estaba disponible. No entré en pánico. Todavía no. Me dije que quizá había cambiado de chip,
que tal vez su esposo había descubierto algo y decidió cortar comunicación. Intenté escribirle por WhatsApp, aunque sabía que si el número estaba dado de baja no iba a funcionar. El mensaje se quedó con una sola palomita gris. Me incomodó más de lo que quiero admitir. Esperé un día más antes de intentar algo distinto. Revisé el contrato que habíamos firmado. La dirección que me dio estaba completa con colonia y código postal. Dudé mucho antes de hacer lo que hice, porque no suelo involucrarme así, pero decidí pasar por ahí saliendo de la oficina. Solo para confirmar que existía, que no me había inventado una cliente. Cuando llegué el edificio sí estaba. Un conjunto habitacional viejo, nada fuera de lo común. Toqué el timbre del departamento que aparecía en el contrato. Nadie respondió. Volví a tocar. Nada. Una vecina salió en ese momento y sin pensarlo demasiado, le pregunté por el apellido de la mujer. Me miró con cara de confusión y me dijo que ahí vivía una pareja joven sin hijos, pero que no le sonaba ese nombre. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Le agradecí y me fui, tratando de no mostrar lo alterada que me había dejado esa respuesta. Esa noche dormí mal. No porque creyera que estuviera en peligro, sino porque empecé a sentirme ridícula. ¿Y si me había mentido en todo? ¿Y si usó datos falsos? El anticipo que me dio era real, el dinero estaba en mi cuenta. El contrato tenía su firma. Yo misma lo vi. Pero, ¿y si ni siquiera era su nombre verdadero? Al día siguiente, mientras estaba en audiencia, recibí un mensaje de un número desconocido. No suelo revisar el celular en pleno proceso, pero algo me hizo verlo. Decía, gracias por intentar ayudarme. No debiste involucrarte tanto. Sentí cómo se me secaba la boca. El número no era el mismo que tenía registrado, pero la forma de escribir era igual. Breve. Directa. Salí de la sala con la excusa de una llamada urgente y respondí preguntando quién era. Tardó casi una hora en contestar. Yo seguí con mi día intentando concentrarme, pero cada vibración me hacía brincar. Cuando finalmente llegó la respuesta, solo decía, te dije que él es inteligente. Ahí fue cuando empecé a sentir algo más que incomodidad. No era miedo exactamente, era como si alguien estuviera jugando conmigo. Le pregunté dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba que solicitara medidas de protección. No respondió más. Intenté rastrear el número con algunos contactos que tengo, nada ilegal, solo consultas básicas. No aparecía registrado a ningún nombre claro. Podía ser prepago. Podía ser cualquier cosa. Me repetía eso para tranquilizarme. Pero lo que realmente me descolocó vino después. Esa misma noche, alrededor de las 11, recibí otro mensaje desde ese mismo número. No hablaba de su esposo. No hablaba del divorcio. Decía, llegaste tarde hoy. El tráfico en Insurgentes estaba imposible, ¿no? Sentí un frío recorrerme la espalda. Si había tráfico. Si había llegado más tarde de lo habitual. Y no se lo había comentado a nadie. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien me vio salir del edificio. Tal vez era coincidencia. Intenté convencerme de que no significaba nada. Le respondí preguntando a qué se refería. Tardó en contestar, pero cuando lo hizo fue peor, deberías cambiar las cortinas de tu sala. Desde afuera se ve todo. Ahí ya no pude fingir calma. Me levanté del sillón y caminé directo a la ventana. Vivo en un 5º piso. No es tan sencillo ver hacia adentro, o eso creía. Corrí las cortinas de golpe y miré hacia la calle. No vi nada fuera de lo normal. Autos estacionados, una pareja caminando con un perro, la rutina de siempre. Pero yo ya no la estaba viendo igual. Sé que suena paranoico. Yo misma me lo repetía. Tal vez alguien estaba intentando asustarme. Tal vez era una broma de mal gusto. Pero nadie en mi entorno haría algo así. Y lo peor es que el mensaje no tenía tono de amenaza directa. Era casi observación. Como si alguien estuviera tomando notas. No dormí esa noche. Dejé todas las luces encendidas y me quedé sentada en la cama con el celular en la mano, esperando otro mensaje que no llegó.
Lo único que hacía era releer esa frase una y otra vez. Desde afuera se ve todo. Al día siguiente intenté actuar normal en la oficina, pero empecé a notar cosas pequeñas que antes no me habrían importado. Miradas que duraban un segundo más. Un cliente que me dijo que me veía cansada. Mi asistente preguntándome si todo estaba bien porque me notaba distraída. Yo respondía que sí, que era estrés, que tenía mucho trabajo. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Porque por primera vez empecé a sentir que no solo estaba buscando a una clienta desaparecida, sino que alguien me estaba mirando a mí, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Y lo peor es que no sabía si debía ignorarlo o empezar a defenderme antes de entender realmente en qué me estaba metiendo. Y lo peor es que no sabía si debía ignorarlo o empezar a defenderme antes de entender realmente en qué me estaba metiendo. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que estaba dejando que una clienta inestable me arrastrara a su paranoia. Yo soy abogada, estoy acostumbrada a historias retorcidas, a gente que miente, que manipula. Se supone que sé mantener distancia. Pero algo en esto no me dejaba. No era solo el mensaje sobre mis cortinas. Era la precisión. La sensación de que alguien estaba demasiado cerca. Al día siguiente cambié mi rutina sin decirle a nadie. Salí media hora antes de la oficina, tomé una ruta distinta, me estacioné en otro lugar. Me sentía ridícula haciendo eso, como si estuviera jugando a ser detective de mi propia vida. Aún así lo hice. Durante el día no recibí ningún mensaje y eso, en lugar de tranquilizarme, me puso más tensa. Era como si el silencio fuera parte del juego. En la tarde decidí revisar las redes sociales de mi clienta. Busqué su nombre completo. Encontré un perfil que coincidía con la foto de su identificación, pero tenía muy poca actividad. Fotos antiguas casi sin comentarios. Lo extraño es que al revisar las etiquetas aparecían otras mujeres en eventos similares, cenas, reuniones. Intenté entrar a los perfiles de algunas, pero varios estaban desactivados o privados. Me empezó a doler la cabeza de tanto intentar conectar puntos que quizá no tenían conexión. Esa noche recibí otro mensaje. Hoy cambiaste tu ruta. Sentí un golpe en el pecho. Literal. Me quedé sin aire unos segundos. No decía nada más. No era una amenaza directa, no decía te estoy siguiendo, pero era exactamente eso. Me senté en la orilla de la cama y me puse a pensar en todas las cámaras que había en la ciudad, en lo fácil que sería para alguien con recursos rastrear placas, movimientos, cualquier cosa. ¿Pero quién? ¿El esposo? ¿Ella? ¿Alguien más? Por primera vez consideré ir a la policía. Y por primera vez también me detuve sola. ¿Qué iba a decir? Un número desconocido sabe que cambié de ruta. Sonaba absurdo. Yo misma habría cuestionado la solidez de esa denuncia. Decidí hacer algo más práctico, llevé mi coche a revisar por si tenía algún dispositivo de rastreo. Me sentí completamente paranoica cuando se lo pedí al mecánico, intenté inventar que era por un caso delicado. Él revisó rápido y no encontró nada. Me fui sintiéndome medio tonta, medio aliviada, pero la sensación no desapareció. Al día siguiente la tensión subió a un nivel que ya no pude ignorar. Una de mis clientas habituales me llamó molesta. Me preguntó por qué le había escrito desde otro número pidiéndole que transfiriera honorarios pendientes a una cuenta distinta. Me quedé en silencio unos segundos, intentando entender. Le dije que yo no le había escrito nada. Me reenviaron las capturas. Era una conversación desde WhatsApp con mi foto de perfil profesional, la misma que uso en redes. El tono era casi idéntico al mío. Formal, directo. Decía que por cuestiones administrativas debía cambiar la cuenta de depósito y pedía discreción. Sentí náuseas. El número no era el mío, pero la imagen sí. Y el mensaje estaba bien redactado, sin errores obvios. Llamé inmediatamente a otros clientes para confirmar que no hubieran recibido algo similar. 2 más me dijeron que sí, de que les había parecido raro y no respondieron. Me temblaban las manos mientras hablaba. Intentaba mantener la compostura, pero por dentro estaba entrando en pánico. Ya no era solo un juego psicológico. Alguien estaba usando mi identidad.
Pasé esa tarde denunciando el número en WhatsApp, cambiando contraseñas, activando verificaciones en 2 pasos. Me repetía que era una estafa común, que probablemente habían tomado mi foto de internet y estaban probando suerte. Pero entonces recordé el mensaje sobre mi ruta. Y el de las cortinas. Y ya no me parecía tan aleatorio. Esa noche revisé mi perfil de Instagram y noté algo que me heló la sangre. Había una cuenta casi idéntica a la mía. Mismo nombre, misma foto, misma descripción profesional. La diferencia era mínima, una letra cambiada en el usuario. Tenía pocos seguidores, pero entre ellos reconocí a 3 de mis clientes. Sentí una mezcla de rabia y miedo. No era casualidad. Intenté reportarla de inmediato, pero antes de hacerlo entré a revisar las historias destacadas. Había fotos mías que yo nunca publiqué. Eran imágenes desde ángulos extraños, como tomadas desde lejos. En una estaba entrando a mi edificio. En otra estaba sentada en una cafetería cerca de la oficina. No eran montajes. Era yo. Mi ropa, mi bolso, mi coche. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer. Parte de mí quería cerrar todo y fingir que no lo había visto. Otra parte quería salir corriendo y gritar. Me sentí invadida de una forma que no sabía explicar. No era solo que me estuvieran observando. Era como si alguien estuviera recopilando piezas de mí, construyendo algo con ellas. Ahí fue cuando dejé de preguntarme si debía defenderme y empecé a preguntarme de qué exactamente me estaba defendiendo. Porque ya no parecía un simple esposo controlador ni una clienta inestable. Parecía algo más organizado, más paciente. Y mientras miraba esa cuenta falsa crecer en seguidores, entendí que esto apenas estaba empezando, y que lo siguiente que descubriera iba a cambiar por completo la manera en que me veía a mí misma. Y mientras miraba esa cuenta falsa crecer en seguidores, entendí que esto apenas estaba empezando, y que lo siguiente que descubriera iba a cambiar por completo la manera en que me veía a mí misma. No sabía que ese siguiente iba a llegar tan rápido. Decidí escribirle directamente a la cuenta falsa desde un perfil alterno que tengo para revisar jurisprudencia. No pensé demasiado, solo lo hice. Le puse algo simple: ¿eres la abogada de divorcios en CDMX? Necesito asesoría urgente. Quería ver cómo respondía, cómo se movía, qué decía. Tardó menos de 5 minutos en contestar. Cuando abrí el mensaje sentí que me faltaba el aire. La respuesta no era genérica. No era un copiar y pegar. Era exactamente el tipo de mensaje que yo enviaría, profesional, claro, con mis mismas frases. Incluso usó una expresión que suelo repetir mucho: revisemos tu caso con calma, pero con estrategia. Esa frase es mía. La digo siempre en la primera consulta. No lo podía creer. Leí esa línea una y otra vez, como si fuera a cambiar. Seguí la conversación fingiendo ser una posible clienta. Le pregunté disponibilidad, costos, tiempos de respuesta. Todo coincidía casi milimétricamente con mis tarifas reales. No aproximadas. Exactas. Incluso mencionó que trabajaba con una asistente llamada Laura. Mi asistente se llama Laura. Sentí que me temblaba todo. Cerré el chat y me quedé mirando la pantalla sin entender cómo alguien podía saber tantos detalles. Pensé en una filtración interna. Pensé en Laura. Y solo de pensarlo me sentí miserable. Lleva años conmigo. Confío en ella. Pero la duda se metió igual, como una espina. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente llegué antes que nadie a la oficina. Revisé mi computadora, los accesos al sistema, el historial de inicios de sesión. No encontré nada raro. Todo parecía normal. Demasiado normal. A media mañana, mientras intentaba concentrarme en un expediente, recibí un correo desde una dirección que no reconocí. El asunto decía: sobre tu clienta desaparecida. Se me paralizó el cuerpo. Abrí el mensaje con las manos sudadas. Solo había una frase y un archivo adjunto. La frase decía: ella nunca quiso divorciarse. Solo necesitaba acercarse a ti. Sentí un golpe seco en el estómago. Durante unos segundos no hice nada. Me quedé mirando esa oración como si estuviera en otro idioma.
Abrí el archivo. Era un PDF con capturas de pantalla. Conversaciones. Fotos. Registros. Al principio no entendía qué estaba viendo. Hasta que reconocí mi propio rostro en varias imágenes, tomadas desde distintos puntos. La entrada de mi edificio. El estacionamiento de la oficina. Una cafetería donde suelo trabajar los sábados. Las fechas coincidían con los últimos meses. Pero lo que realmente me rompió fue la última página. Había una captura de una conversación donde aparecía el nombre de mi clienta original, la mujer que decía que su esposo quería matarla. Ella hablaba con alguien cuyo contacto estaba guardado solo como M. En el chat decía, ya firmó. Confía en mí. Es más fácil de lo que pensé. Y luego, está sola. Vive sola. No tiene pareja estable. Me quedé helada. Sentí un zumbido en los oídos. No quería aceptar lo que estaba leyendo. Seguía bajando y había más mensajes. Necesitamos tiempo. Ella tiene buena reputación. Si todo sale bien, nadie va a notar el cambio. El cambio. Ahí fue cuando todo empezó a encajar de una forma que me dio miedo admitir. La urgencia de aquella mujer. Las preguntas sobre desaparecer. El interés extraño en mi vida personal. No había llegado buscando ayuda. Había llegado estudiándome. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiro. Cerré la puerta de mi oficina con llave y volví a abrir el archivo, como si revisarlo otra vez fuera a cambiar algo. No cambió. Las fechas eran reales. Las conversaciones parecían auténticas. Y lo peor es que no sabía quién era M. Pensé en el supuesto esposo. Pensé que tal vez todo era un montaje entre ellos. Pero entonces recordé que nadie más sabía tantos detalles de mí como para replicar mis tarifas, mis frases, mis movimientos. Esto no era improvisado. Era planeado. Volví a mirar la primera frase del correo, ella nunca quiso divorciarse. Solo necesitaba acercarse a ti. Me invadió una sensación horrible como si hubiera sido ingenua. Yo que siempre presumo leer entre líneas, no vi que era yo el objetivo. Intenté responder al correo pero rebotó. Dirección inexistente. Quise rastrearlo pero en ese momento lo único que podía hacer era respirar hondo para no llorar en la oficina. Por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo real. No el miedo difuso de estar siendo observada, sino el miedo concreto de que alguien estaba construyendo algo con mi identidad. No era solo una estafa. No era solo acoso. Era un plan. Y mientras volvía a ver esa frase sobre el cambio, entendí que lo que estaba en juego ya no era solo mi trabajo, era mi lugar en mi propia vida. Y todavía no sabía hasta dónde habían llegado. Y mientras volvía a ver esa frase sobre el cambio, entendí que lo que estaba en juego ya no era solo mi trabajo, era mi lugar en mi propia vida. Y todavía no sabía hasta dónde habían llegado. Me quedé encerrada en mi oficina casi una hora. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, como si alguien me estuviera empujando contra la pared. Intentaba pensar con lógica, pero lo único que hacía era repetir en mi cabeza, fue un plan. Yo era el objetivo. Me daba vergüenza admitirlo, pero me sentí estúpida. Orgullosa de mi intuición profesional y no vi que me estaban estudiando. Salí y llamé a Laura. Le pedí que entrara. Intenté sonar calmada, pero mi voz no me obedecía. Le pregunté directamente si había notado algo raro en los últimos meses, si alguien había pedido información sobre mí, sobre mis horarios, sobre clientes. Me miró confundida. Negó todo. Se le notaba el susto. Y aún así, en algún rincón de mi cabeza, la duda seguía ahí. Eso me hizo sentir horrible. Lleva años conmigo, ha visto mis crisis, mis desvelos, mis victorias. Y yo, en cuestión de segundos, estaba dudando de ella. Le mostré la cuenta falsa y el correo. Se llevó la mano a la boca. Me dijo que eso era grave, que debía denunciar. Yo asentía, por dentro estaba hecha un desastre. No sabía si denunciar me iba a proteger o a exponer más. Ese día cancelé todas mis citas. Me fui a mi departamento antes de lo habitual.
Cerré con llave 2 veces, como si eso sirviera de algo. Me senté en el sillón y me puse a revisar cada rincón de mi casa, como si fuera a encontrar una cámara escondida. Revisé detectores de humo, enchufes, hasta detrás del espejo del baño. Sé que suena exagerado. Yo misma me escuchaba y pensaba que estaba perdiendo el control. No encontré nada. Pero eso no me tranquilizó. De pronto sentí una rabia que no sabía dónde poner. Empecé a caminar de un lado a otro. Abrí mi laptop y volví a entrar a la cuenta falsa. Seguía activa. Había publicado una historia nueva, una foto de un escritorio con expedientes. Era mi escritorio. No exactamente el mismo ángulo, pero reconocí la lámpara, una pequeña grieta en la pared. Esa foto no la había subido yo nunca. Me quebré ahí mismo sin importar que estuviera sola. Lloré de rabia. De miedo. De impotencia. No podía creer que alguien hubiera entrado tan lejos en mi espacio. Sentí que mi vida ya no me pertenecía del todo. Sin pensarlo demasiado, hice algo impulsivo. Le escribí desde mi cuenta real. No fui estratégica, no fui prudente. Solo escribí, sé lo que están haciendo. Borren todo ahora. Mis manos iban más rápido que mi cabeza. Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla. La respuesta llegó casi inmediata: si fueras tú, no te escribirías así. Sentí que me ardía la cara. Era una burla. Me estaban imitando incluso en cómo reaccionaría. Me escuché a mí misma decir en voz alta cosas que nunca pensé decirle a nadie. Insultos, amenazas vacías, frases desesperadas. Estaba fuera de mí. Intenté llamar al número asociado a la cuenta, aunque sabía que no contestarían. Obviamente no contestaron. En un arranque publiqué una historia en mi propio perfil advirtiendo que había una cuenta falsa suplantándome. Pensé que eso al menos protegería a mis clientes. A los minutos empecé a recibir mensajes de apoyo, de sorpresa. Pero entre todos hubo uno que me dejó helada. Decía: yo hablé con la otra tú ayer. Me pareció más amable. No podía creerlo. Más amable. Como si estuvieran comparando versiones de mí. Sentí una mezcla de humillación y pánico. ¿Y si esa versión falsa empezaba a gustar más? ¿Y si alguien realmente lograba reemplazarme en lo profesional? Yo sé que suena absurdo, pero en ese momento todo parecía posible. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Ojeras, el cabello desordenado, la mirada descompuesta. Pensé en la frase del chat: si todo sale bien, nadie va a notar el cambio. ¿Qué cambio? ¿Querían quitarme clientes? ¿Querían destruir mi reputación? ¿O algo más? Me senté en el piso apoyada en la puerta, y por primera vez sentí miedo de salir sola al día siguiente. No sabía si alguien me estaba esperando afuera. No sabía si todo era digital o si ya había cruzado esa línea. No sé si fue lo correcto, pero esa noche tomé una decisión impulsiva. Llamé a un colega que trabaja en temas de delitos informáticos y le conté todo, sin filtros, casi llorando. Le pedí ayuda. Le dije que sentía que me estaban borrando poco a poco. Él guardó silencio unos segundos y luego me dijo algo que me dejó todavía más inquieta: que esto no parecía una estafa común, que alguien había invertido tiempo en estudiar mis patrones. Cuando colgué entendí que ya no podía fingir que tenía el control. Algo más grande estaba en movimiento, y lo que hiciera a partir de ahora iba a tener consecuencias que todavía no alcanzaba a dimensionar. Cuando colgué con mi colega, me quedé mirando el techo sin saber qué hacer después de eso. Sentía que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era solo una molestia digital, ya había involucrado a alguien más, había pronunciado en voz alta que sentía que me estaban reemplazando. Decirlo así me hizo sentir frágil, casi inestable. Al día siguiente fui a su despacho. No quería hablar por teléfono otra vez. Necesitaba ver una cara real, escuchar una voz frente a mí. Le llevé capturas, el PDF del correo, los enlaces de la cuenta falsa. Mientras él revisaba todo en silencio, yo no podía dejar de mover las manos. Me di cuenta de que estaba temblando cuando intenté tomar agua y el vaso chocó contra la mesa. Me dijo que lo primero era documentarlo todo y no volver a escribirles.
que cada mensaje impulsivo podía jugar en mi contra. Sentí vergüenza al recordar lo que había enviado la noche anterior. Yo, que siempre le digo a mis clientes que no reaccionen en caliente, había hecho exactamente eso. Me sentí pequeña. También me dijo que era probable que estuvieran buscando provocar una reacción pública para desacreditarme. Esa frase me golpeó. Porque yo ya había publicado la advertencia en mis redes. ¿Y si eso era parte de lo que querían? ¿Que pareciera que yo estaba perdiendo la cabeza? Salí de ahí con una mezcla rara de alivio y más miedo. Alivio porque alguien más estaba viendo lo mismo que yo. Miedo porque confirmaba que no era una imaginación mía. Los días siguientes fueron extraños. No recibí más mensajes directos. La cuenta falsa dejó de publicar historias, pero no desapareció. Era como si alguien estuviera observando en silencio. Y el silencio fue peor que cualquier mensaje. Yo revisaba cada hora, esperando algo nuevo, casi deseándolo para no sentirme tan suspendida en la nada. Empecé a cambiar cosas pequeñas en mi rutina. Dejé de ir sola a la cafetería de los sábados. Dejé el gimnasio por unas semanas. Le pedí a mi mamá que no publicara fotos conmigo. No le conté todo, solo le dije que había un problema con redes. No quería asustarla. Pero ella me miró raro, como si supiera que estaba ocultando algo. En la oficina trataba de mantener la normalidad. Sonreía, atendía audiencias, hablaba con clientes. Pero por dentro estaba agotada. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Encendía la luz y obviamente no había nadie. Me sentía ridícula y vulnerable al mismo tiempo. Un viernes recibí una llamada de un cliente nuevo que quería contratarme para un caso grande. Me dijo que le habían recomendado mis servicios por Instagram. Cuando le pregunté qué perfil había visto, me mencionó el usuario falso. Sentí que el estómago se me hundía. Le expliqué que esa cuenta no era mía y que estaba denunciada. Hubo un silencio incómodo. Me dijo que entonces lo pensaría y me volvía a llamar. Nunca lo hizo. Ahí entendí el impacto real. No era solo emocional. Estaba afectando mi trabajo. Mi reputación. Lo que tanto me había costado construir. Una tarde, revisando nuevamente el PDF que me enviaron, noté algo que antes no había visto. En una de las capturas el contacto me enviaba una nota de voz. No podía escucharla, solo aparecía el icono. Pero debajo había una transcripción parcial automática. Decía, ella no sospecha todavía. Se está aislando sola. Sentí un frío inmediato. Me estaba aislando. Yo misma había dejado de salir, de ver gente, de contar lo que pasaba. ¿Y si eso era parte del plan? Me enojé conmigo. Me di cuenta de que estaba actuando justo como alguien asustado que empieza a desaparecer sin que nadie lo empuje. Esa noche llamé a 2 amigas y les conté todo, sin maquillar nada. Lloré mientras hablaba. Me escuché decir cosas como siento que me están borrando, y me dio miedo sonar exagerada. Pero ellas no se rieron. Se preocuparon. Una de ellas se ofreció a quedarse conmigo unos días. Acepté. No porque creyera que iban a entrar a mi departamento, sino porque ya no quería estar sola con mi cabeza. Dormir acompañada esos días me dio un poco de estabilidad. Pero el problema seguía ahí, flotando. Nadie me llamaba con amenazas, nadie aparecía frente a mi puerta. Era como si todo estuviera diseñado para desgastarme lentamente. Y mientras intentaba volver a una rutina más o menos funcional, empecé a preguntarme algo que me incomodaba más que cualquier mensaje, ¿por qué yo? ¿Qué tenía yo que justificara tanto esfuerzo? Esa pregunta no me dejaba en paz, y sabía que para entenderlo iba a tener que mirar mucho más atrás de lo que me atreví hasta ese momento. Esa pregunta no me dejaba en paz, y sabía que para entenderlo iba a tener que mirar mucho más atrás de lo que me atreví hasta ese momento. Empecé a repasar todo desde el principio, como si estuviera armando un expediente de mi propia vida. Yo siempre he sido reservada. No tengo pareja estable desde hace años, no subo demasiado de mi vida privada, no me meto en escándalos. Entonces, ¿qué vieron en mí? A veces pienso que tal vez precisamente eso.
Soy predecible. Ordenada. Metódica. Vivo sola. Tengo horarios bastante fijos. Confío en que el mundo funciona bajo ciertas reglas. Quizá eso me hizo más fácil de estudiar. También he pensado algo que me cuesta admitir, yo me sentía orgullosa de mi control. De mi capacidad para leer a otros, para anticiparme. Cuando llegó aquella mujer a mi oficina, yo asumí que estaba en ventaja. Yo tenía la preparación, la experiencia, la estructura legal. Nunca consideré que pudiera estar entrando a un juego donde yo era la pieza a mover. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que hubo señales desde el inicio. Sus preguntas sobre desaparecer. Su interés en mis horarios. La forma en que me observaba más a mí que a los documentos. Pero yo estaba tan enfocada en ser eficiente, en resolver, en demostrar que podía manejar un caso delicado, que no me detuve a escuchar esa incomodidad interna. A veces me pregunto si hubiera hecho las cosas diferente, si habría cambiado algo. Si no hubiera aceptado el caso sin cita. Si hubiera verificado su identidad antes. Si no le hubiera dado tanta información sobre el proceso. No sé si eso habría evitado todo, pero me atormenta pensar que tal vez facilité el acceso. También he cambiado desde entonces. Ya no publico nada en tiempo real. Ya no comparto ubicaciones. Me volví más desconfiada. Más cerrada. Y no estoy segura de si eso fue para bien. Parte de mí siente que ganaron algo, aunque no sé exactamente qué. Me quitaron la sensación de seguridad básica que tenía en mi rutina. Lo más extraño es que después de varias semanas, la actividad de la cuenta falsa empezó a disminuir hasta quedar casi inactiva. No desapareció del todo, pero dejó de moverse. El correo nunca volvió a escribir. Los mensajes cesaron. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y ese silencio prolongado me obligó a convivir conmigo misma. Sin sobresaltos nuevos, sin amenazas frescas. Solo yo y las preguntas. ¿Era un ensayo? ¿Una prueba? ¿Ya habían conseguido lo que querían? Mi colega siguió monitoreando lo que pudo, pero no encontró un rastro claro. Todo estaba diseñado para no dejar huella. Hubo días en los que casi lograba convencerme de que había terminado. Volví poco a poco al gimnasio, retomé algunas salidas. Intenté recuperar mi tono normal en la oficina. Pero incluso en los momentos más tranquilos, algo dentro de mí estaba alerta. Como si una parte de mi cerebro se hubiera quedado encendida permanentemente. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Mi exceso de confianza, mi rutina tan estructurada, mi necesidad de demostrar que podía con cualquier caso, tal vez todo eso me volvió un objetivo atractivo. Es duro pensar así, lo sé. Nadie debería sentirse culpable por confiar. Y aún así, la culpa aparece. A veces miro mi reflejo y trato de reconocer a la mujer que era antes de todo esto. Sigo siendo yo, claro. Sigo trabajando, sigo defendiendo clientes, sigo pagando renta y discutiendo con mi mamá por tonterías. Pero hay una capa más. Una conciencia constante de que alguien pudo estudiar mi vida como si fuera un proyecto. Lo que más me inquieta no es lo que pasó, sino lo que no entiendo. Nunca supe con certeza quién era M. Nunca confirmé si el esposo existía realmente o si fue un personaje inventado. Nunca supe si aquella mujer era una víctima de algo más grande o si siempre fue parte del plan. Y aunque trato de aceptar que tal vez nunca tendré todas las respuestas, hay algo que todavía me pesa. Porque hace unos días, cuando ya creía que esto era solo un recuerdo incómodo, recibí una notificación que me hizo sentir exactamente el mismo frío que aquella primera noche frente a la ventana, y supe que el cierre que yo me estaba intentando dar quizá nunca fue real. Y aunque trato de aceptar que tal vez nunca tendré todas las respuestas, hay algo que todavía me pesa. Porque hace unos días, cuando ya creía que esto era solo un recuerdo incómodo, recibí una notificación que me hizo sentir exactamente el mismo frío que aquella primera noche frente a la ventana, y supe que el cierre que yo me estaba intentando dar quizá nunca fue real. Era un correo nuevo. Asunto vacío. Solo una frase en el cuerpo, ya casi estás lista. No había archivos adjuntos. No había firma. Nada más.
Me quedé mirando esas 4 palabras durante varios minutos. No sentí pánico inmediato. Sentí algo peor. Una especie de reconocimiento. Lo primero que hice fue respirar hondo y no reaccionar. No escribir. No llamar. No publicar nada. Dejé el teléfono sobre la mesa y me obligué a terminar lo que estaba haciendo. Era un contrato sencillo, nada urgente. Pero mis manos no dejaban de temblar. Esa noche no lloré. No grité. No revisé cada rincón de mi casa. Me senté en el sillón con las luces apagadas y me quedé pensando en todo lo que había pasado desde que esa mujer cruzó la puerta de mi oficina. Pensé en cómo poco a poco me fueron moviendo de lugar. Me hicieron dudar de mis rutinas, de mi equipo, de mi propia percepción. Me aislaron sin tocarme. Y ahí entendí algo que no había querido aceptar: el reemplazo no era literal. Nadie estaba intentando ocupar físicamente mi departamento ni sentarse en mi silla. Lo que estaban construyendo era una versión de mí más dócil, más manipulable, más controlada. Una versión que reaccionara como ellos esperaban. Cada mensaje parecía diseñado para empujarme a un extremo: paranoia, enojo, exposición pública. Querían moldear mi comportamiento. No sé si lo lograron del todo. Cambié, eso es evidente. Soy más desconfiada. Más reservada. Pero también más consciente. Ya no doy por hecho que tengo el control de todo. Ya no subestimo la intuición que me dice algo no cuadra. Tal vez eso es lo único que rescato. Mi colega intentó rastrear el último correo. Otra vez sin éxito. Me sugirió cambiar de número, reforzar protocolos, incluso considerar cerrar mis redes por un tiempo. Lo hice. Simplifiqué mi presencia digital al mínimo. Avisé formalmente a mis clientes sobre los canales oficiales. Puse límites claros. Nunca volví a saber de aquella mujer. Nunca apareció el supuesto esposo. Nunca se comprobó quién era M. A veces me pregunto si todo fue un experimento social perverso, una red organizada, o simplemente alguien obsesionado que decidió jugar conmigo. No tengo una respuesta que me tranquilice. Lo que sí sé es que durante meses viví con la sensación de estar siendo observada, evaluada, copiada. Y eso deja marca. A veces, cuando recibo un cliente nuevo que llega sin cita, todavía siento un pequeño nudo en el estómago. No lo rechazo automáticamente, pero ya no bajo la guardia. Hay días en que casi logro olvidarlo. Trabajo, salgo con amigas, me río de cosas simples. Y de repente, en medio de algo normal, me asalta el recuerdo de esa frase: si todo sale bien, nadie va a notar el cambio. Me pregunto si alguien, en algún punto, notó el mío. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Tal vez la intención nunca fue destruirme, sino probar hasta dónde podían empujarme antes de romperme. Tal vez yo era solo una pieza más en algo que ni siquiera alcanzo a imaginar. Lo único que tengo claro es que sigo aquí. No me reemplazaron. No desaparecí. No me borraron. Pero ya no soy exactamente la misma mujer que abrió la puerta de su despacho aquella tarde sin cita. Y aunque parte de mí quisiera cerrar esta historia diciendo que todo terminó, que ya no hay sombras ni mensajes extraños, la verdad es más simple y menos dramática: aprendí a vivir con la posibilidad de que alguien, en algún lugar, conozca más de mí de lo que debería. Y así sigo trabajando, desconfiando un poco más, escuchando mejor mi intuición, y esperando no volver a cruzarme con alguien que necesite acercarse a mí por razones que nunca llegaré a comprender.